Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Mi nombre es Soma y les doy la bienvenida a mi canal A Trocitos de Dama. Y bueno, pues me encuentro feliz de compartir con ustedes esta primer clase sobre cama. Más que clase, voy a pensar lo que es como nuestro pequeño grupo de estudio, ¿no? Y voy a retomar entonces una cita del Dhammapada en la que el Buda dice: evita el mal, haz el bien y purifica tu mente. Esta es la enseñanza de todos los Budas. Ahora bien, partiendo de aquí, quiero aterrizar un par de ideas, y es que para mí primeramente el budismo es la única religión que yo conozco en la que la propuesta es más que nada un sistema de entrenamiento, como un sistema de educación para el cuerpo, pero sobre todo para la mente. Y que este entrenamiento, su objetivo es para liberarla del sufrimiento. Entonces, claro que las enseñanzas también hablan de otras cuestiones que en su momento creo que han movido al ser humano a investigar, y es, por ejemplo, cómo se originó el universo, si hay un yo o no lo hay. Recuerdo mucho la historia de un practicante muy comprometido, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, era alguien que lo movía a la meditación era lograr esos viajes astrales o como ese poder de viajar a otras galaxias mientras estaba meditando. Por supuesto que era un excelente meditador, ¿no? Con logros importantes en las llanas. Pero ese era su fin, o sea, su investigación final era saber si el universo tenía un final, o sea, si era finito o era infinito. Su viaje astral recorriendo el universo duró tanto tiempo que su cuerpo físico murió de inanición. Así este asceta, con un chorro de logros en llanas, murió y finalmente nunca conoció el fin del universo. Cuando al Buda le preguntaban todo este tipo de temas que tienen que ver con lo que hoy podría ser la física cuántica, el cosmos, si había un Dios creador, etc., él normalmente decía con mucha firmeza que esos temas son vanos porque no alivian el sufrimiento, y que lo que él vino a enseñar era sobre sufrimiento y cómo salir de él. Por supuesto que el Buda, en unos discursos, no muy frecuentemente, pero sí que llegó a contestar a veces este tipo de preguntas. Y por cierto que es un tema que en algún momento pienso tocar, por ejemplo, la cosmología budista, cómo plantea la concepción del universo, sus reinos, el origen del universo. Y bueno, por ahí hasta recuerdo que él alguna vez da una explicación de por qué tiembla. Dio como 5 razones de por qué tiembla. Pero bueno, esos ya serán temas para futuro. Entonces, este noble óctuple sendero es un entrenamiento cuyo fin es el cese del sufrimiento, y no salir con maestría en otros temas, sino con la maestría de dominar dukkha y cómo salir de dukkha. Cuando nosotros estudiamos directamente del canon Pali, estamos estudiando directamente del maestro. Y ese es un maestro que nos guía y que nos enseña a no salirnos del camino. Y si nos salimos, también cómo regresar hacia él. Entonces, por eso para mí es bien importante subir los discursos directos del Buda, para que ustedes vayan teniendo de manera directa su enseñanza. Ahora, aquí claro, cada que yo les subo un discurso, consulto varias traducciones. Cuando a mí no me queda claro algo en un discurso, me meto a otra fuente que sea también confiable, y entonces veo, por ejemplo, traducciones de Bhikkhu Bodhi o traducciones de mi maestro Bhante Punjabi, Ajahn Sujato o Bhikkhu Thanissaro. Entonces, cada que le subo un video ya viene así como estudiado de al menos 2 traducciones diferentes, para que tengan una idea como más acertada de esa traducción. Pero estudien por favor, vean la lista de reproducción,
una y otra vez cuando estén haciendo algo, qué sé yo, cocinando, trabajando, pero que puedan estar poniendo atención. Escuchen el Dhamma, a lo mejor cuando vienen manejando, claro, sin distraerse, ¿verdad? Heráclito decía que una persona nunca se sumerge en el mismo río 2 veces. Y piénsenlo un poquito en esa perspectiva. Cada vez que ustedes escuchan un discurso, lo van a escuchar con una mente distinta y con una profundidad diferente. Va a ser un río distinto, de verdad lo van a ver diferente. ¿Por qué? Porque ya no van a ser los mismos, porque ya van a tener más experiencia, porque su mente va a estar más madura. En el mejor de los casos, ¿verdad? Pero no importa, o sea, ustedes siempre regresen a los discursos. Bien, pues seguimos. Parte de esas preguntas que distraen, que nos hacemos cuando decimos que estamos filosofando y así, una de esas es, a ver, bueno, si no hay un yo que se beneficie de la práctica, entonces, ¿para qué me molesto? Y es que aparentemente este planteamiento de anatta, de la inexistencia de un yo, no encaja bien con la doctrina del karma y del renacimiento mismo. Si no hay un yo, entonces, ¿qué es lo que experimenta los resultados del karma? ¿Quién renace o qué renace? Entonces, no, a ver, todas esas preguntas que son como muy engañosas, aparentemente son de filosofía profunda, de metafísica avanzada, no, solo nos están haciendo distraernos del verdadero objetivo. Entonces, la primera cosa es que asumimos equivocadamente que el karma ocurre en el contexto de un yo, de un self, que el self es el hacedor, pero no, vamos a invertirlo. Si el yo se despliega en función de la acción, entonces vamos entendiendo cómo el yo o el self se va construyendo. Pero bueno, la idea de un yo supone un elemento de autoidentificación y de apego, y por lo tanto de dukkha, de estrés, de sufrimiento. En la lista de reproducción hay un sutta llamado Adita Pariyaya Sutta. Le puse algo así como todo está ardiendo. ¿Y qué está ardiendo? Ahí lo va describiendo, pero básicamente son los 5 khandhas, estos 5 agregados que son la forma, los sentimientos, las percepciones, la fabricación de pensamientos y la conciencia, lo que empiezan a identificarse con un yo. Espero no estarlos haciendo bolas, por favor, si algo no queda claro, escríbanmelo aquí abajito. Pero bueno, eso era nada más para aclarar un error de concepción de que es un yo el que hace el karma. No, son los 5 agregados del apego los que van generando esta ilusión de un yo sólido, porque empieza un proceso de autoidentificación, ¿sale? Entonces, bueno, regresen a estudiar ese discurso de la Adita Pariyaya, porfa. El yo se va a ir construyendo con la actividad de estos 5 khandhas y la interacción entre ellos. Y para ponérselos un poquito más gráfico, imaginen que hay un río. Cuando nosotros vemos un río, inmediatamente lo asumimos como una cosa fija, como estable, casi como que ahí va a estar siempre, ¿no? Y piensen así, que así es la mente, la personalidad. Si uno es más atento, más observador, va a ver que ese río no es el mismo que el que fue ayer o que el que fue hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque las corrientes van cambiando. Simplemente el paso del río va a ir erosionando el suelo, va a ir erosionando las piedras que hay en él, y esto a su vez va a afectar y va a ir moviendo las corrientes en distintas direcciones, y bueno, la orilla va a cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, si pensamos ese río como el flujo de nuestra personalidad, aparentemente es la misma, pero no, hay muchas variaciones en esa personalidad, como si hubiera muchos yos dentro de nosotros. También piénsenlo a modo de que la mente es como un teatro, como una
obra teatral así en despliegue, donde va a haber numerosos personajes, cada uno con sus distintas personalidades interactuando. Habrá personajes que son súper saludables, habrá otros que no tanto y habrá otros que sí son súper perjudiciales. Entonces, véanlos como muchos yos dentro de una misma personalidad. Y no es que estemos fragmentados, es que nuestra personalidad tiene muchas tonalidades, es una amplia gama. No podríamos decir que somos buenos o malos, sino que hay una variedad infinita de matices entre esos dos extremos. O sea, no lo piensen dualista, sino más bien como con una mente amplia. Observen esta personalidad, obsérvense ustedes. Todo esto también es para que haya como una autorreflexión dentro de ustedes mismos, ¿no? Entonces imagínense, cada personaje dentro de nuestra mente ejecuta cierta acción con ciertas intenciones. Un mismo acto puede tener muchas intenciones, tanto conocidas como desconocidas, pero que son nuestras. Karma y la intención detrás de cada acción va a ser una intención consciente, es decir, una que nosotros sí conozcamos. Acá no vamos a trabajar desde lo inconsciente porque no tenemos acceso a ello, a menos que estemos en psicoanálisis. Pero no importa, vamos a trabajar desde esta parte consciente en cada acción. Entonces, ya se imaginan cada aspecto de nuestra personalidad que va influenciando nuestras acciones. Entonces, bueno, si partimos de que siempre va a ser una abolición consciente, entonces lo que propone el Buda es que vayamos sujetándonos a corregir nuestras acciones a través de los 5 preceptos. Estos 5 preceptos son muy útiles porque me van a dar el marco y los límites sobre los cuales moverme en la vida. Entonces, apuntan en primera instancia como a resguardarme a mí de consecuencias malas de mis propias acciones. Pero también, y en el fondo, los 5 preceptos involucran un cuidado y una preocupación por el bienestar de los demás. Por ejemplo, el primero, ¿no? Si yo respeto la vida de todos los seres alrededor mío, animales o humanos, entonces voy a crear un marco de seguridad en el cual yo me puedo mover, porque no voy a estar preocupada por las represalias de alguien más, por las venganzas de alguien más, y por eso en primera instancia, pero también las demás personas y los demás seres se van a sentir como a salvo conmigo, y yo misma. Los 5 preceptos son hermosos en sí mismos porque van ayudándonos a crear dentro de nuestra mente una preocupación cada vez más genuina por nosotros mismos, pero también por los demás. Sila es la base del entrenamiento en este noble octuple sendero. Si no desarrollamos la virtud, jamás vamos a poder desarrollar las siguientes etapas del camino. Todo va a estar chueco. Sila es ese cimiento que si lo tenemos bien armado, bien constituido, entonces lo que construyamos sobre él va a dar verdaderos frutos. Sila o la virtud es un modo de funcionamiento emocional psicológico. No son lineamientos o mandamientos que tenemos que seguir como a ciegas para llegar al cielo o evitar el infierno. Si lo entendemos desde ahí, estamos malentendiendo las enseñanzas del Buda. Si consideramos a Sila como este modo de funcionamiento mental del cual se van a derivar nuestras acciones, ahí es donde podemos incidir en el karma. A lo mejor de los hechos que ya hicimos en el pasado, no vamos a tener más que el vipaka, es decir, sus resultados, si ya los padecimos o si ya se atenuaron con otros karmas. Luego hablamos de eso. Lo que sí sabemos es que a partir de hoy, modificando mi patrón interno de comportamiento, embelleciendo mi mente, haciéndola virtuosa, lo único que pueden salir son un kusala kama, es decir, un karma saludable. Entonces,
Karma no es destino. Tenemos recursos que el Buda nos pone a la mano para ir incidiendo en esto. Está el desarrollo de las paramitas o las virtudes, como la determinación, la energía, la investigación. Y todo eso va a ir apuntalando no solo a Sila, sino también como un conocimiento más profundo que con el tiempo se va a transformar en la sabiduría misma. Si ven esto del camino, no es como por etapas, sino que una va a ir como armándose con la otra y esa otra va a embonar con otras más. Entonces va a ser más bien como un entramado. Pero ese entramado se tiene que sustentar en la virtud, no hay más. Podemos llegar al cuarto yana, pero si no tenemos un sila sólido, ese yana no va a ser un yana correcto que nos lleve a la liberación del sufrimiento. Aquí en la pantalla pueden ver una tabla en la que resumo el primer discurso del karma, el discurso menor. Y vamos a repasarla súper rápido. Viene del lado izquierdo un akusala-kama y del lado derecho un kusala-kama. Entonces, del lado del karma perjudicial, encontramos que asesinar a los seres en base a la ira, el odio y la aversión solo nos va a dar como resultado el reino fantasmal, el infierno, o si se regresa al plano humano, que la vida sea muy corta. Ahora su opuesto, si se respeta la vida, si se es compasivo, si no se aniquila a ningún tipo de ser, entonces esa persona al llegarle la muerte o renace en un plano celestial de felicidad, o si retorna al plano humano, entonces tendrá una vida larga. Si se daña a los seres sintientes con sus propias manos, piedra, vara o espada, o piquete de ojo, no es cierto. Bueno, eran las armas más comunes en ese entonces. Ahora podríamos añadir todo tipo de armas, ¿no? Pistolas, lo que sea. Si se es así de cruel y se lastima a otros seres, piensen también en estos que crían, por ejemplo, el ganado y son muy poco compasivos con los animales. Bueno, entran en este rubro. Entonces, si al final cuando el cuerpo se quiebra en la muerte, igual, para todos es el renacimiento fantasmal o infernal, pero si regresan a la vida humana, estas personas tendrán una vida enfermiza. Si por el contrario se respetó a los seres y nunca se les dañó, entonces tendrán una vida saludable. Ahora, aquí viene otro, ¿no? Para quien quiera ser hermoso y bello, bueno, pues entonces olvídense de tener un mal genio, de tener un carácter irritable, de que no se les puede decir algo porque ya lo tomaron a mal y ya se ofendieron y así. Ese es el camino a la fealdad física. Por lo contrario, si son gente que se autocontrola, que no pierde los estribos, que son amables, entonces cuando mueran en esa vida, en la siguiente, si conectan con el plano humano, entonces serán encantadores y tendrán belleza física. Los que envidian a los demás, los que les duele el éxito de los demás y los hace ser como muy codiciosos y así, entonces bueno, ellos al renacer serán insignificantes. Pero si por el contrario sintieron empatía, se alegraron con el éxito de los demás, entonces serán prominentes e ilustres en su siguiente vida. Esta cualidad tiene que ver con una de las brahmas viharas, con la empatía. Ahora, quienes no ofrecen dana a los que son dignos de que se les ofrezca y que están con un corazón soberbio y tacaño, bueno, pues en su siguiente vida, si escapa al plano fantasmal e infernal y llega al humano, tendrán pobreza material. Si por el contrario fueron generosos, altruistas, entonces tendrán abundancia material. Aquellos que no honran ni respetan a los sabios, que no les hacen la reverencia, que no se les ofrece un asiento, entonces al conectar con un plano humano van a renacer en una familia de clase baja. Por el contrario, quien rinde honor a los sabios, entonces va a renacer en una familia eminente.
aquí viene una buenísima. ¿Queremos ser inteligentes en la otra vida y tener sabiduría? Bueno, pues entonces ahorita es modo de preguntarle al sabio por lo que debe cultivarse y por lo que no debe cultivarse. Preguntar e investigar con ellos qué es lo hábil y qué es lo inhábil. Si no hacemos eso, en nuestra siguiente vida vamos a renacer siendo estúpidos y necios. Pero si por el contrario en este investigamos, fuimos con maestros que nos despertaban esa confianza, que los veíamos bien versados en el Dhamma, también nos juntamos aquí para estudiar juntos las enseñanzas. ¿Notan la importancia del estudio y discusión del Dhamma? Bueno, pues entonces en la siguiente vida vamos a tener sabiduría. Si se fijan, el Buda no da una única respuesta, o sea, da 3 posibilidades. Renacer como fantasma, renacer en un infierno o renacer en el plano humano, pero ahí sí, con una cierta característica. Entonces, ¿qué incide en que renazcamos como fantasmas o en un infierno o como humanos? Eso es lo que se va a ir interjugando con otras acciones, con otros kamas, con otros vipakas. El Buda habló sobre otro tipo de acciones tan perjudiciales, tan horrendas, que sí tienen un resultado directo. Su destino es el infierno. ¿Cuáles son estos? Se llaman los 5 Anantarika Kamas, que son cometer parricidio, cometer matricidio, asesinar a un arahant, derramar la sangre de un Buda o bien crear un cisma en la sangha. Él dijo que esto sí que tenía un fruto inmediato. De entrada, ninguna persona que cometa estos 5 crímenes puede lograr ninguna etapa de la iluminación en esa vida. Por ejemplo, Devadatta, el primo del Buda. Él desarrolló yanas muy superiores y por lo tanto adquirió poderes sobrenaturales con los que él deslumbraba a sus seguidores, ¿no? Como que ese era su truquillo para ganar más seguidores al Buda. Bueno, pues eso empezó a generar un cisma dentro de la sangha. Ahí tenemos una Anantarika. Luego también intentó asesinar en varias ocasiones al Buda. Ahí está otro Anantarika. Y también fue el que aconsejó al príncipe Ajatasattu matar a su papá para así quedarse con el trono. Él es un buen ejemplo de lo que hablaba hace ratito, cómo la falta y la ausencia de la virtud de Sila obnubilan la mente de un meditador que tiene todas esas cualidades para desarrollar jnana. Todos esos poderes que él adquirió los puso al servicio de todo lo perjudicial, del lado más enfermo de la mente, y eso lo llevó a un destino terrible, a Avicii, que es descrito como el infierno más bajo en el que se dan las torturas más horrendas. O sea, Avicii es lo peor de lo peor de lo peor. Y ahí va a pasar tiempo incalculable, eones. Hay una buena noticia acá, bueno, en realidad 2. La primera es que los infiernos no son eternos, se sale también de ahí, son parte de samsara, por lo tanto son finitos. La otra buena noticia es que el Buda profetizó que cuando se extinguiera su estancia en Avicii, Devadatta iba a renacer como humano y ahí iba a lograr el estado de un Pacheka-Buda, o sea, se iba a iluminar, iba a convertirse en un Buda, pero en un Buda silencioso, solitario, que no iba a enseñar. Pero bueno, al final la historia tiene un bonito cierre, ¿no? Nada más que para llegar ahí, van a pasar muchos años. A lo largo del canon también se pueden encontrar otras referencias de 5 actos más que podrían ser considerados Anantarika Kamas, porque también su fruto directo al morir es renacer en un plano infernal. Estos 5 son obstruir físicamente el camino de un Buda, rechazar una afirmación del Buda sobre una visión sobrenatural, acusar al Buda o a un arahant de conducta sexual inapropiada. Por cierto, que pronto les voy a hablar de
una mujer en tiempos del Buda que creó un cisma en la sanga, que igual acusó al Buda le levantó un buen de falsos, ¿no? Y bueno, a ver, seguimos. El otro Anantarika Kama es herir a un arahant. En los anteriores era matarlo. Acá también implica el herirlo, aunque no se logre llevar a cabo el asesinato. Si queda herido, también da causa de un renacimiento infernal. Hay un relato sobre Sariputta que mientras él estaba meditando, un yaka, como un ser fantasmal, pero no era un fantasmal, más bien era algo así como un demonio, lo estaba molestando a tal grado que le dio un golpe muy fuerte en la cabeza y eso le provocó a este yaka morir en ese mismo instante y renacer en un plano infernal. Esto fue descrito por Mahamogalana, que con el poder del ojo divino logró ver esta acción. Entonces fue con Sariputta y le dijo, oye, ¿no sentiste algo raro mientras estabas meditando? Y él le contesta, ay no, bueno, lo que sí es que como que me dio un dolorcillo de cabeza. Y entonces Moggallana alaba la concentración tan profunda de Sariputta. Entonces es una anécdota que me estoy acordando. Ahora les quiero hablar sobre el principio lineal del karma. Esto no es algo que el Buda haya hablado así como se los estoy diciendo yo, no. Esto lo estoy sacando de un libro llamado La Isla, que escribió Ajahn Pasanno y Ajahn Amaro, en el que explican muy bien esta parte de cómo funciona el karma en esta complejidad. Hay toda una gama de interacciones ahí y vamos a empezar por este principio lineal. Este principio va a conectar eventos a través del tiempo. Sobre el eje vertical yo coloqué la acción y puse un ejemplo. Y sobre el eje horizontal puse el otro evento, que es el vipaka, es el resultado de esa acción y está asociada al tiempo. En el eje vertical, la acción está totalmente ligada a una cualidad emocional. Acuérdense, para que el karma se despliegue y surja, lo que va a detonarlo es la actitud mental, es la actitud emocional, la parte psicológica. Entonces, hay 3 raíces malsanas: el odio, el deseo y la ignorancia. En Pali son lobha, dosa y moha. La peor de las 3, así la más grave, sería toda acción que esté basada en el odio. Yo aquí puse una flechita roja hacia arriba y puse odio como una motivación. Ese odio, no lo puse así, pero imagínenselo como que es el tope del odio de una persona y entonces asesina a otro ser. De entrada, sí que va a tener repercusiones en el momento presente. Yo ahí les puse una flechita abajo en color azul y abajo puse ansiedad persecutoria. Esa puede ser una consecuencia inmediata, porque esa persona que asesinó, lo lógico es que ahora sienta que alguien va a venir a cobrárselas, ya sea la policía, un familiar, el fantasma del ser que mató, no sé, o sea, un sinfín de posibilidades. Si no siente ansiedad persecutoria, estamos hablando de una psicopatía muy grave, tan grave que es tan confiado y pagado de sí mismo que no espera ninguna repercusión. Pero bueno, eso ya va siendo como muy en el caso por caso. En ese eje horizontal puse varias otras flechitas. Por ejemplo, puse represalia 1, que quiere decir que a lo mejor un familiar de esa persona que asesinó ahora se las va a venir a cobrar y entonces lo va a perseguir, o bien la policía, o bien va a estar nada más esperando que allá afuera haya gente tan violenta como él que en algún momento alguien le va a hacer algo a él. En fin, aquí son varias, ¿no? Otra consecuencia con el tiempo puede ser que si lo capturan, vaya a prisión. Y ahí puse un montón de flechitas, ¿no? O sea, imagínense que de esta acción va a tener muchas reverberaciones, es decir, como muchas consecuencias en el momento presente
y que se van a extender hacia el futuro. Ahora, para una persona que mata sangre fría, el Buda dice que su destino después de la muerte son 3. O renace en un plano fantasmal, que es el que él describe como en un plano de sufrimiento, o en un plano infernal, que es todavía un sufrimiento mayor, pero si regresa al plano humano, entonces su vida será muy corta. Este sería el principio lineal. Lo puse así en general con un ejemplo que es así como yo lo estoy entendiendo. Espero que mi entendimiento no esté tan distorsionado, así lo estoy entendiendo. Si nosotros cometemos una acción física, acuérdense que va a tener repercusiones en los 3 tipos de aspectos en los que podemos cometer una acción. Por ejemplo, esta es el asesinato. Tendrá una repercusión mental, tendrá una repercusión física y tendrá repercusiones en actos en el habla, ¿no? Entonces, un asesino va a tener un modo de hablar, un modo de comportarse y un modo de operación psicológica, ¿no? Un modo mental en el que opera. Entonces, karma, ya lo vamos viendo cómo puede ir teniendo reverberaciones en estos 3 aspectos. Díganme aquí en los comentarios si esto les está quedando claro, porque en el siguiente video vamos a ver el principio sincrónico y cómo va interactuando con el principio lineal. Miren, les voy a leer una cita que viene en el Anguttara Nikaya 6.63. Monjes, yo digo que la intención es el kama. Decidiendo intencionalmente, uno realiza el kama a través del cuerpo, el habla y la mente. El kama, al igual que dukkha, debe ser comprendido, debe ser conocido. ¿Qué tal, Más claro ni el agua, ¿a poco no? Y bueno, como estamos en el mundo condicionado, este video ya llegó a su fin. Me ha encantado estar con todos ustedes compartiendo este estudio sobre el karma. Escríbanme aquí abajito cualquier comentario, cualquier duda, cualquier contribución que pueda ampliar nuestro estudio sobre este tema y pues me encantará leerlos. Muchísimas gracias por acompañarme. Me siento feliz, les doy la bienvenida a todos aquellos que es la primera vez que me escuchan y espero que sigan con nosotros en esta serie sobre karma y también los invito a que exploren las otras listas de reproducción. Para los que no han escuchado los discursos sobre el karma, vayan, está el discurso menor y el gran discurso sobre el karma, son 2. Ya, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Por aquí me despido, les mando un fuerte abrazo, les deseo paz en su vida, les deseo amor. Y nos vemos pronto en un nuevo trocito de Dhamma. Que estén muy bien. Bye bye.